lejano, oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Buenas noches a todos los guardianes, bienvenidos a compartir un nuevo programa, una nueva noche de miércoles, una nueva noche de terror. Muy buenas noches, Sergio, muy buenas noches a los guardianes. Bueno, muy bien, estamos esperando los mensajes para saber cuánta gente nos va a acompañar en lo que va a ser la última noche. Yo porque hay gente que ha quedado con ganas de ir, que no pudo ir en la anterior. Hay gente que, bueno, siempre, ¿no? Los guardianes que tienen ganas de más. En esta oportunidad vamos a compartir una noche de terror con todas historias nuevas. Así que bueno, vamos a esperar los mensajes de texto de nuestros amigos, de la gente que está del otro lado. Y vamos a arrancar ya con la primera historia. Hoy sí tenemos algunas historias repetidas, historias que nos han pedido. Y por otro lado le pido paciencia a la gente porque hay muchos pedidos de historias, a los amigos que están que comparten el programa siempre con nosotros, pero se hace difícil poder complacer a todos. Vamos a intentar de meter la mayor cantidad de historias posibles. Y también quiero contarles que voy a estar en enero con la radio en San Pedro de Colalao, ¿sí? Voy a estar en enero haciendo radio en San Pedro de Colalao y seguramente vamos a tener noche de terror. Así que estaría bueno saber qué guardianes van a andar por la noche de San Pedro, ¿no? Bueno, arrancamos entonces la noche de terror con historias.
Bueno, le voy a mandar un saludo grande para el amigo Marcos y para la familia Aybar que nos está escuchando, que nos habían solicitado esta historia, que, bueno, no sé exactamente en cuál, pero ellos dicen que estuvieron en la reunión y no pudieron escuchar el final de la historia, se fueron un ratito antes, así que nos han pedido esta historia que dice: Guardián, ¿cómo estás? Quiero contarte que escucho el programa desde hace años y, bueno, este es mi aporte, esta es mi historia. Lo que voy a contarte sucedió y yo considero que a ver, ahí está, muy bien, ahora sí. Digo, uno tiende a esconder aquello que genera burlas cuando uno lo cuenta, lo que tiene que ver, lo que está relacionado con lo paranormal. En muchas oportunidades lo guardamos por vergüenza que nos digan o se burlen de nosotros diciéndonos que lo imaginamos, que teníamos miedo y todo lo demás, pero es algo que ocurre con frecuencia. Como sea, esto es algo por lo que le tocó atravesar a mi familia y te lo cuento. Lo único es que no voy a dar nombres completos por razones obvias. Esto comienza en enero del año 2004. Mi familia está compuesta por mis padres, mi hermano y yo. Y todo comienza una noche cuando regreso de trabajar, como a las 2 de la madrugada aproximadamente. Al entrar en mi habitación, en la noche y a oscuras, tratando de no encender la luz para no despertar a mi hermano, escucho un sonido, como un gruñido de un perro. ¿Vieron como cuando un perro está enojado? Bueno, eso es lo que escuché, pero no muy fuerte. Y entonces, como cualquiera lo habría pensado, me imagino, pensé que se había metido un perro dentro de mi casa, o dentro de la habitación, o el perro que teníamos, porque nosotros teníamos. Y entonces sí prendí la luz. Pero solo estaba mi hermano en su cama y dormido. Entonces yo miré debajo de las camas y no encontré nada, no había nadie, no estaba el perro como yo pensaba. Seguí sin darle mucha importancia, me cambié de ropa. Una vez que terminé, me acosté a dormir y a los pocos minutos de haber apagado la luz, volví a escuchar el mismo gruñido. Y entonces me quedé atento. La noche estaba en silencio y yo procuraba escuchar o definir de dónde venía ese ruido. Y en eso, mi hermano, que estaba en la cama del frente, comenzó a llorar. Y comenzó a hablar también, pero yo no entendía lo que decía. Bueno, estaba hablando en dormido o en sueños, para mí no. Yo, por supuesto que de inmediato me di cuenta o pensé que tenía una pesadilla. Y lo hablé, y al despertarse, estaba muy asustado. Entonces yo prendí la luz y trataba de convencerlo que había tenido una pesadilla, que había sido un sueño. Pero casi ni reaccionaba. Estaba temblando y mojado por la transpiración. Yo lo vi realmente muy asustado, extraviado. Lo noté muy extraño. Así que continué hablando con él, dejé la luz encendida y luego de que se tranquilizó un poco, nos acostamos de nuevo. Dejamos la luz encendida. Yo estaba intranquilo y veía que él estaba muy nervioso, daba vueltas para un lado, para el otro. Y de pronto
me di cuenta que estaba durmiéndose. Yo esperé a que él se durmiera y luego me dormí yo. Por aquella noche no volvió a pasar nada más. Pero al día siguiente yo salí a trabajar muy temprano y volví a la madrugada. Al llegar a mi casa, me resultó muy extraño encontrar las luces de la casa encendida, porque, bueno, era bastante tarde, mi familia acostumbraba a dormir un poco en un horario entre las 11 y las 12 de la noche. Y al entrar, me encontré a mi papá y a mi mamá en la cocina. Mi mamá llorando desconsolada, asustada. Y por supuesto que yo también me asusté. Lo primero en lo que uno piensa es una desgracia, así que pregunté qué pasaba y mi papá me contó que como a las 11 de la noche mi mamá se había levantado para tomar una pastilla que tiene que tomar en ese horario, y al pasar por la pieza, por nuestra pieza, escuchó a mi hermano quejándose y entonces prendió la luz. Dice que vio como si alguien se hubiera metido en su cama. Según mi mamá describe, era como una sombra, era en realidad una persona, o una sombra con la figura, con la forma de una persona. Algo muy oscuro, pero muy oscuro, que al prender la luz fue en cuestión de segundos. Ella la vio meterse en la cama donde estaba mi hermano. Mi mamá se asustó, pero mi hermano le dijo que él estaba bien, que apague la luz. Pero dice que cuando lo vio, era como si los ojos le brillaran. No de una manera exagerada, pero algo muy extraño, un brillo como el de una brasa al apagar la luz. Y entonces se volvió a la pieza, le contó a mi papá. Mi papá se levantó para dejarla tranquila, fue hasta la habitación de mi hermano, en nuestra habitación, y le preguntó desde la puerta si estaba bien, y no le contestaba. Le volvió a preguntar, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero nada. Entonces quiso prender la luz y sintió un golpe muy fuerte que lo tiró al piso. Pero nunca vio qué fue lo que lo golpeó. Y estando en el piso, vio que mi hermano venía desde el fondo, o sea, que en la pieza supuestamente no había nadie. Mi papá le contó a mi hermano lo que había sucedido, lo que había pasado, pero dice que él solo se rió y se metió a la cama sin decirle nada, y que desde entonces estaba riéndose como loco, sin reaccionar, y no contestaba nada de lo que le preguntaban. Yo fui a mi pieza, prendí la luz y en ese momento estaba como dormido. Entonces lo desperté, lo moví, entre nervioso, asustado, y recuerdo que él se sentó en la cama y yo le hablaba, y por más que le hablaba, él estaba como perdido. Es decir, como si estuviera fuera de sí, como si estuviera drogado, no sé, que es lo primero que pensé y me asusté. No me dijo nada, solamente se reía con una risa como de alguien que ha perdido la razón. Por momentos miraba con los ojos extraviados. Y entonces se recostó de nuevo y yo lo dejé dormir, pensando en hablar con él al día siguiente, pensando que se le iba a pasar. Al día siguiente yo tenía descanso. Y aquella noche me costó dormir. Él estaba muy inquieto en la cama y hacía ruidos, hablaba por momentos como si estuviera hablando con alguien. No sé por qué, pero en un momento de la noche tuve una sensación extraña, como si alguien más estuviera en la habitación. Logré dormirme y cuando desperté, él ya no estaba, había salido y volvió recién a la hora de la comida. Bueno, yo me senté a hablar con él
y lo noté muy esquivo. Solamente me dijo que hacía unos días que cuando se acostaba a dormir tenía pesadillas y quedó en eso, nada más. No me dijo mucho más que eso. Pasaron los días y casi todas las noches ocurría algo parecido. La situación en mi casa era cada vez más extraña. Hasta una noche en que, llegando a mi casa, me para mi papá en la puerta y me dice que mi mamá se había ido a casa de su hermano, o sea, una tía mía que vivía a unas cuadras, porque mi hermano se había puesto agresivo, había comenzado a tirar todas las cosas y estaba como perdido. De inmediato entré con mi papá y lo encontré en la galería del fondo. Y lo que vi me impresionó, pero mucho, me impresionó tanto que me temblaron las piernas, no sabía qué hacer. Él estaba arrodillado en el piso, con los ojos en blanco y tapado de moscas, pero miles. Se le metían en la boca, en los oídos, en la nariz, una imagen tremenda. Yo no sabía qué hacer y para mejor, el perro que teníamos lloraba y aullaba mirándolo a él constantemente. Intentamos hablarlo, pero no reaccionaba. Y por más que intentábamos correr, las moscas no se iban. Entonces me acordé de un rosario que estaba bendito, que tenía mi mamá, y fui corriendo hasta su habitación, en la mesa de luz, y entonces, entre asustado, lo traje y se lo puse de inmediato. Casi se lo tiré encima, en el cuello. De pronto desaparecieron todas las moscas y nosotros intentamos levantarlo del piso. Pero era difícil porque él estaba acostado en el piso y completamente tieso, como si fuera una tabla. Después de unos minutos, con mi papá, que también estaba muy nervioso y asustado, nos pusimos a rezar. Y mi hermano se sentó, como intentando incorporarse, y cayó nuevamente al piso. Cayó otra vez al piso. Estábamos asustados, porque lo veíamos como se retorcía, como si le doliera mucho el estómago, porque se agarraba con las manos la zona del vientre y el estómago. E inmediatamente, cuando pudimos cargarlo, lo llevamos al hospital, donde le dieron tranquilizantes, pero le hicieron algunos estudios, algunos exámenes, y no le encontraron nada en absoluto. Aquella noche durmió intranquilo, con dolores, agarrándose el estómago, se despertaba por momentos, pero no le encontraron nada. Y a la mañana le dieron el alta y lo llevamos a casa. Recuerdo que mi mamá con unos tíos habían ido a hablar con una curandera. Mi tío le había sugerido, diciéndole que la conocía esta señora desde hacía mucho tiempo. Esta señora era de Yerbabuena. Y fueron a hablarla porque mi tío, según lo que le había relatado a mi mamá y todo lo que había pasado, suponía que le habían hecho algún trabajo, algo. Vinieron cerca del mediodía a casa y nos dijeron que esta señora iba a venir a la tarde. A todo esto mi hermano dormía en la pieza, tranquilo por aquel momento, era el mediodía, y de pronto escuchamos un grito muy fuerte, algo desgarrador. Yo corrí a la pieza asustado y encontré a mi hermano parado de cabeza, como haciendo la vertical, pero apoyando solamente la cabeza en el piso, y le salía sangre por la nariz. Yo lo bajé como pude, asustado, y fue como que se despertó. Entonces le pregunté qué pasaba, si sospechaba de algo, por favor, le pedía, decime qué es lo que pasa, por qué está pasando esto. ¿Alguien te hizo algo? O si sospechaba de alguien que le pueda haber hecho algún trabajo, algo. Y entonces es como que aflojó el cuerpo, cayó al piso y se puso a llorar desconsoladamente. No podía contenerlo.
Por fin cuando pudo, me contó que un mes atrás había ido a casa de un amigo suyo que practicaba algún tipo de magia. Él no sabía muy bien explicarse qué se trataba, pero sí que no era nada bueno. Y según me dijo, esa noche se habían puesto a hacer un trabajo de invocación, de acuerdo a lo que le había dicho este muchacho, con un libro que él tenía. Y que desde esa noche, que fue una noche extraña porque estaban a oscuras, solamente con las luces de unas velas en un círculo, él cuenta que esa noche las velas se iban apagando una por una y luego se prendían solas. Y que él, por la luz que producían estas velas, veía que alguien caminaba alrededor de ellos, como si fuera con una túnica, con una capucha puesta, y lo veía caminar alrededor de ellos. Las velas se apagaban en el sentido de las agujas del reloj y luego se iban encendiendo al revés. Que cuando terminaron de consumirse las velas, habían además en el círculo, además había sal y un recipiente con agua, ya había amanecido. Y entonces él se vino a casa, y que desde entonces, desde ese momento, no podía dormir porque sentía que habían espíritus, o alguien que merodeaba su cama, sus lugares, y no lo dejaban dormir, que lo atormentaban. Cuando se dormía, estaban mucho más cerca de él, podía verlos. Era como si estuviera en otro lugar. Lo peor de todo ocurría cuando se dormía, repito. Esa tarde fue esta mujer de Yerbabuena, y luego de hablar con ella por un rato largo, mi hermano, yo, mi padre, contándole todo lo que había sucedido, nos dijo que era bastante grave. Y comenzó a preparar algunas cosas que había llevado, una protección incluso para ella. Y luego un rato, que yo recuerdo que había sahumado la casa, nos pidió que nos tomáramos de la mano, formando un círculo alrededor de mi hermano, y comenzó a rezar el rosario, mientras rociaba con agua bendita, con una rama de olivo que ella tenía, a mi hermano. Yo esperaba que ocurra algo en ese momento, pero no pasó nada. Después de un rato mi hermano se durmió, y otra vez fue como si estuviera con pesadillas. Comenzó a tiritar en el piso. Esta mujer le puso el rosario en el cuello y puso un crucifijo debajo de la cama. Él se quejaba y se retorcía en la cama, como si algo le doliera mucho. Creo que pasaron un par de horas así. Yo me asustaba porque escuchaba sonidos que no eran propios de él. Y de pronto lo vi sentarse en la cama. En ese momento estaba solo él en la habitación, mi padre, yo y esta mujer. Y de nuevo vi como sus ojos se ponían en blanco. Y después de un grito, vi apenas a unos metros de donde estaba yo, donde estábamos nosotros, salir desde él una sombra que se paró, no sé si a 1,5 metros de donde estaba yo aproximadamente, como si fuera una persona, y fue hacia la ventana, que se rompió, y esa sombra se transformó en un montón de moscas. De pronto había muchas moscas en la habitación y todas salieron por la ventana. En ese momento mi hermano se desplomó sobre la cama y se durmió. Esa noche nosotros nos quedamos despiertos prácticamente toda la noche en vigilia, rezando, orando al lado de él, y gracias a Dios no ocurrió nada más. Al día siguiente, hablando del tema, nos contó que en ese ritual que él había tomado en joda, estaban manipulando, entre otras cosas, tierra de cementerio.
Por supuesto que nos quedamos más tranquilos aquel día porque creíamos que todo había pasado y porque él prometió no volver a hacerlo ni acercarse a aquella persona. Pasaron los días y gracias a Dios pudo dormir tranquilo, al igual que lo hicimos nosotros, aunque con miedo. Debo confesarte que cada vez que apagábamos las luces escuchábamos algunos sonidos y teníamos miedo, pero eso fue pasando con los días. Unos días después, hablando con él a solas, me dijo que él veía espíritus que lo acosaban toda la noche y me dijo que nunca voy a olvidar estas palabras, que cerca nuestro hay muchos espíritus penando, pero que no todos podemos verlo. Me dijo también que se arrepentía de haber hecho aquello y prometió no volver nunca más a hacer esto. Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha no se comprende. Lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora, cuando de pronto, al entrar a la recámara de su hijo, lo encuentra parado. El niño estaba pálido y con la vista perdida. En su cabeza se veía una cicatriz muy marcada. Bueno, Federico, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? El niño le contestó sin expresión en su tono de voz. Mami, perdóname. Perdóname. Siempre me pones tu cara de menso y me pides perdón. ¿Qué, no sabes decir otra cosa cuando haces tus tonterías? Mami, perdóname. Otra vez la burra al trigo. ¿Que no tienes nada mejor que decirme? Es más, déjame adivinar. Te volviste a pelear con algún compañero, ¿verdad? ¿O te caíste otra vez del columpio? ¡Ay, maldito teléfono! ¡Ya deja de sonar! Mami, perdóname. Yo te quiero mucho. Ya mejor cállate, Federico. ¡Ay, maldito teléfono! No lo pienso contestar. ¡Ya no estén molestando! Federico comenzó a llorar. Parecía un llanto de dolor. Perdóname. Su voz entrecortada volvió a repetir. Entre el teléfono y tú me van a volver loca. Por última vez te lo digo, ya cállate. De pronto, el llanto de Federico dejó de escucharse. Un silencio total invadió la casa. Solamente se escuchó. Bueno. ¿Habla la mamá de Federico? Sí, ella habla. ¿Qué pasa? Señora, habla el maestro de Federico. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto, pero quiero decirle algo sobre su hijo, pero es que es algo muy delicado. Ay, ¿ahora qué hizo ese demonio? Señora, no sé cómo decirle. Lo que pasa es que Federico se subió a la azotea del colegio y se cayó y... Ay, con razón. No se preocupe. Yo ahorita me encargo de regañarlo. Permítame. ¡Federico! ¡Ven para acá! ¡Federico! ¡Te estoy hablando! ¡Ven para acá! ¡Que vengas! Lo que pasa es que Federico, al caer de esa azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. ¡Federico! ¡Federico, mi hijito! ¡No! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! De verdad lo siento mucho, señora. Su cuerpo fue llevado al forense hace unos minutos. Me acaban de llamar y me piden que lo vaya usted a reconocer. ¡Federico! ¡Mi hijito, no! La señora buscó al niño en su habitación. Él ya no se encontraba ahí.
y en su lugar tan solo encontró unas cuantas gotas de sangre derramadas en el piso. El único vestigio restante de esa oportunidad que la señora perdió para despedirse de su hijo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo escúchanos. Esta es una historia que también nos han solicitado, la hemos contado hace algún tiempo. Se trata de un viaje a la provincia de Córdoba y ocurrió en un lugar entre Córdoba y Santiago que se llama Ojo de Agua. Guardián, mi nombre es Estela, tengo 42 años y aunque no lo creas, en casa nos juntamos, mi marido y mis 3 hijos, para escuchar tu programa, que a mi entender han logrado algo importante, que es lograr que apaguemos la televisión a las 10 de la noche para poder escucharte. Escuchamos todos los días, pero en especial los miércoles. Hay algo que me ocurrió, muchas gracias primero por eso, ¿no? Hay algo que me ocurrió cuando era chica y que siempre se lo conté a mis hijos ante su insistencia, y hoy te escribo para contarte mi experiencia. Esto que voy a relatarte pasó en el año 83, cuando yo tenía por aquel momento 19 años. Habían llegado las vacaciones y nos encontrábamos viajando con mi mamá, mi papá y un hermanito mucho menor que yo. Íbamos a la provincia de Córdoba y en Santiago del Estero, antes de llegar a un lugar que está justamente en el límite entre Córdoba y Santiago del Estero, se llama Ojo de Agua, el auto se para. Y bueno, recuerdo a mi papá intentaba arrancarlo, pero no podía. Eran poco más de las 10 de la noche. Y luego de revisarlo durante un rato, mi padre dijo que se había roto una manguera y había perdido combustible o algo por el estilo, yo no lo recuerdo muy bien. Pero luego de conversar un poco con mi papá, decidió hacer dedo hasta una estación de servicio, comprar nafta y volver. Yo estuve un rato haciendo dedo hasta que alguien paró para llevarlo. El lugar donde nosotros habíamos quedado era muy oscuro y despoblado, pero no sentíamos miedo. Cada tanto pasaban vehículos y estábamos conversando. Y bueno, y con mi mamá estábamos hablando al costado del auto y tomando mates. Y mi hermanito dormía dentro del auto. Cuando pasó más o menos media hora de esperar, vimos que alguien se acercaba caminando en dirección nuestra por el costado de la ruta. Yo primero pensé que era mi papá, digo, capaz que se bajó antes, no sabía. Pero bueno, la cuestión es que venía muy lento. Nosotros estábamos un poco inquietas. Y una vez que estuvo cerca, vimos que se trataba de una mujer mayor. La recuerdo muy bien, tenía el cabello canoso, un vestido, algo así como un batón, y una camperita de lana de color negro. Ella
llegó hasta donde estábamos nosotras. Nosotras la saludamos y ella respondió preguntando qué nos había pasado. Es decir, nosotros le dijimos buenas noches, señora, y ella dijo, ¿qué le pasó? Y mi mamá se puso a contarle. En eso yo fui hasta el auto a ver a mi hermanito y en un momento de la conversación mi mamá se dio vuelta señalando la ruta y esta señora me miró a mí y recuerdo que su rostro se transfiguró, fue una cosa horrible y además fue en cuestión de segundos. Mi mamá estaba mirando hacia el otro lado y el rostro de esta mujer cambió completamente. Era horrible. Me quedé asustada. Sus ojos eran completamente oscuros y sin brillo. Y para que puedan imaginar de qué hablo, era como la cara de un perro cuando se enoja, mostrando los dientes. Pero fue, repito, solo unos segundos. Cuando mi mamá se dio vuelta hacia ella, esta mujer estaba sonriendo. Yo no entendía lo que pasaba y no sabía qué hacer. Me senté dentro del auto con la puerta abierta y la llamé a mi mamá, que me hacía seña que esperara un poco. Yo le insistí. Y entonces ella se acercó y me dijo, ¿no podés esperar un poco? Estoy hablando con la señora. Y me preguntó qué quería. En el momento en el que iba a decir lo que pasó, vi que esta mujer se desplazó como flotando muy cerca del piso, hacia uno de los costados de la ruta, y se perdió entre unos pastizales secos que habían allí. Yo asustado le decía a mi mamá que mirara, y al darse vuelta, mi mamá pudo ver cuando se perdía entre los pastos, deslizándose sin mover las piernas. Fue una imagen horrible. Su rostro era diabólico. Nos metimos y nos encerramos en el auto, y entonces le conté bien lo que había pasado. Las dos estábamos muy asustadas. No sabíamos cómo reaccionar o qué hacer. Estaba todo el auto cerrado, incluso las ventanillas, aunque hacía mucho calor. Así que abrimos un poquito las dos de adelante para que se ventilara y empezamos a escuchar un llanto. Era un llanto realmente horrible, un lamento más bien. Imagínate, al costado de la ruta, en medio de la oscuridad, y escuchando ese llanto en la noche, después de lo que vimos. De repente vimos que algo se acercaba al auto desde adelante, muy despacio. Era como si un perro caminara como arrastrando las patas de atrás. Mi mamá prendió las luces del auto y vimos que era esa misma mujer y que se arrastraba por el piso en dirección a nosotras, es decir, caminaba apoyando las manos y arrastrando las piernas. Fue una imagen horrible, se movía como si fuera un animal. Yo comencé a llorar asustada y mi mamá me abrazaba. Recuerdo que cerramos la ventanilla y mi madre me dijo que me tranquilizara, que ya no estaba. Entonces volví a mirar y la verdad ya no estaba. Pero de inmediato el auto comenzó a moverse de un lado al otro, como si lo empujaran, estaba balanceándose. Yo estaba paralizada por el pánico. Y entonces sentimos unos golpes en el baúl del auto y al darme vuelta la vi parada atrás. Pero esto fue solamente unos segundos. Dios mío, qué miedo que sentí en ese momento. En ese momento pasaba un auto por allí que al iluminar con las luces que por supuesto llevaba encendidas, desapareció esta mujer. Nos quedamos asustadas. Sabíamos que había algo más allí. Unos minutos después vimos que las luces de un vehículo que venía frenando y nos dimos cuenta que era un camión, que cuando paró mi papá bajó de él. Al encontrarnos encerradas y al verme a mí llorando, se preocupó mucho. Me preguntó qué es lo que había pasado, pensando que habían intentado hacernos algo, robarnos.
y le contamos todo lo que había pasado. Me dijo a mí que me quedara en el auto y mi mamá bajó con él, cargaron el combustible, mi papá arregló aquella manguera o lo que fuera, que se había roto, y luego de unos cuantos intentos logramos arrancar el auto. Y salimos de allí, nerviosos. Mi mamá estaba muy nerviosa y yo asustada, llorando todavía. Mi papá iba despacio tratando de consolarnos, diciéndonos que, bueno, que nos tranquilizáramos, que ya había pasado. Yo no podía parar de llorar. La cuestión es que mi papá nos decía que ya había pasado y que rezáramos. Seguimos adelante. Y cuando pasamos el control caminero de Ojo de Agua, mi papá vio a alguien que hacía a dedo y comenzó a bajar la velocidad como para parar. Mi mamá le decía que no, pero él le decía, bueno, mira, yo estaba haciendo dedo y nos levantaron, nos solucionaron el problema. Y en eso, escucho a mi mamá que le grita, no pares, esa es la mujer. Entonces yo miré y vi el rostro de la mujer. Un rostro realmente diabólico, como el que había visto antes, mientras hablaba con mi mamá. Mi papá aceleró, pasamos de largo y al darnos vuelta, aquella mujer había desaparecido. Creo que alcanzamos a hacer unos cuantos metros más adelante y la mujer cruzó toda la ruta de mi papá. No hizo por bajar la velocidad. Y cuando estábamos cerca de ella simplemente desapareció. Luego de eso comenzamos a rezar dentro del auto. Seguimos todo el viaje asustados, por supuesto, hasta que amaneció, hasta que llegó el día y pudimos llegar a nuestro destino, asustados, con mucho miedo. Pero luego de contar lo que había sucedido, nos dijeron que en esa zona suelen suceder muchas apariciones por las noches. Muy bien, vamos con más historias. En este caso, esta historia es de Granero. Me llamo Cristian, vivo en el Colmenar, tengo 25 años y escucho siempre. Lo que voy a contarte es algo que me contó mi padre. Desde que era chico, él nació y se crió en la zona de Graneros, en el sur de la provincia, campo adentro, por supuesto. Y me contó que cuando era chico había un camino cerca de su casa por el que le daba mucho miedo pasar, no tan solo a él, sino a muchos. Todos hablaban de algo que había sucedido allí. Decían que una noche, ya muy tarde, un hombre muy conocido en la zona venía en su caballo de una fiesta o de algo así, una reunión, y que en un momento, luego de cruzar un arroyo que hay en el lugar, sintió algo detrás suyo sobre el caballo. Y cuando se dio vuelta, había alguien sentado allí detrás de él. Y antes de que pudiera decir nada, le pegó y lo tiró del caballo. Y lo tiró del caballo. Cuando estaba en el suelo, se paró asustado, por supuesto aturdido por el golpe, y no veía a nadie. Pero le volvieron a pegar. Y solo se escuchaba, o él podía escuchar nada más, alguien que se reía. Dice que en ese momento, al escuchar la carcajada, el caballo se alzó y se fue, por supuesto, del lugar corriendo. Él intentaba pelear porque recibía golpes, entonces intentaba defenderse tirando golpes al aire con un cuchillo que tenía, aunque no podía ver nada. Y a pesar de eso le seguían pegando. Repito, él tiraba cuchillazos hacia el aire y decía que sentía como si estuviera pegando en algo muy blandito, como si fuera goma espuma. Cada vez que acertaba un golpe, sentía como si pegara en goma espuma. Pero un golpe lo tiró al piso y recibió tal castigo que quedó tirado allí en ese lugar, hasta que recién unas horas después lo encontró otro hombre que pasaba por allí y lo ayudó. Estaba todo golpeado, lastimado, y dice que cuando se recuperó
le contó a todo lo que había pasado, lo que le había sucedido. Y desde entonces todos tenían miedo de pasar por allí de noche. Por esto, por supuesto, y por lo que ya se decía del lugar, que tiempo antes la gente comentaba que allí aparecía el mismo demonio, en ese lugar, cerca del cruce de agua. Dicen que un señor hace mucho tiempo, en una oportunidad, venía caminando también y vio a un hombre parado apoyado en un árbol y le dijo: ¿vos quién sos? Y al no responderle lo insultó. Dicen que este señor en ese momento fue atacado por un perro desde atrás, un perro muy grande, y que lo lastimó tanto que casi pierde la vida. Cuando logró recuperarse, quedó paralítico y contaba que era un perro muy grande que lo envolvió en la cintura con unas cadenas y lo apretó tanto que él sintió que le dejaba de circular la sangre, debajo de la cintura para abajo, no sentía su cuerpo. Tal es así que quedó paralítico, y aseguran que cuando lo atendieron tenía marcas en la cintura como de haber recibido una presión muy fuerte. Dice que el perro era muy grande, que tenía un rostro que daba muchísimo miedo. Él recuerda que cada vez que el perro abría la boca salía sangre de él, y luego perdió la conciencia. Luego lo contó a toda la gente del lugar. Desde entonces quedó en silla de rueda. Al tiempo volvió a pasarle a unas personas que habían ido a cazar. Cuentan que pasaron por allí en caballo y que los caballos se pararon luego de cruzar el arroyo, como si alguien estuviera delante de ellos. No los podían hacer avanzar. Los golpeaban con el talón, los taloneaban para que avanzaran, y los caballos retrocedían como asustados, nerviosos. Y cuando uno de ellos le pegó al caballo para que se mueva, lo tiró, y los otros dos que estaban allí también, dice que lo veían en el suelo como si alguien con mucha fuerza lo arrastrara de un lado al otro, pero no podían ver a nadie. Lo arrastraban para un costado y para el otro muy rápidamente. Ellos se bajaron del caballo e intentaron levantarlo, pero dicen que sintieron como si su amigo, si alguien lo sujetara con mucha fuerza. Y en ese mismo momento a ellos también comenzaron a pegarles. Dice que sentían ellos como si hubieran varias personas golpeándolos. Creen que pudieron escapar porque uno de ellos sacó una cadenita de oro que tenía con un crucifijo y una medallita de la Virgen, y comenzó a rezar arrodillado el Padre Nuestro y a correrlos. Dice que de repente dejaron de pegarles, pero ellos sentían como si caminaran alrededor de ellos, incluso por el agua. Del miedo que tenía, todos comenzaron a rezar y lograron irse caminando, salir caminando de aquel lugar, pero todo el tiempo rodeados de alguien. Sentía que caminaban a la vuelta de ellos. En un momento escucharon como cuando un vehículo pasa sobre muchas ramas, y al darse vuelta vieron a un hombre muy alto que se desplazaba por el costado del camino, y debajo de él, mientras pasaba, el pasto se iba encendiendo. Es decir, sus pisadas quedaban marcadas como fuego, se iban prendiendo fuego. Cuentan que pasó muy cerca de ellos y que pudieron sentir un aire muy caliente y un fuerte olor a azufre. Y luego simplemente se perdió en la oscuridad. Cuando pasó al lado de ellos, su rostro se tornó muy oscuro cuando los miró. Ellos, asustados, bajaron la mirada, se persinaban y rezaban en voz alta. Quedó el rastro de fuego sobre el pasto por un rato, y el silencio, dicen que en esa parte del monte, era sorprendente, asustaba. Solamente escuchaban unos perros aullar a la distancia. Luego de un rato desapareció todo. Siguieron caminando con mucho miedo.
Mi papá dice que me cuenta que tenía que pasar por ese camino para llevar a pastar a los animales todos los días prácticamente. Y cuenta también que una vez que estaba allí sentado sobre el caballo, arreando a las vacas, vio del otro lado del arroyo un hombre que estaba vestido todo de negro, como observándolo. Este hombre era muy alto. Estaba apoyado o sentado sobre un tronco de un árbol que se había caído en una tormenta. Y entonces de pronto sintió mucho miedo. Y dice que el animal se puso inquieto, apenas pudo dominarlo, pero se fue inmediatamente del lugar. Cuando llegó a la casa le contó a su papá lo que había visto, y él lo acompañó, pero no pudieron ver nada ese día. Dice también que en otra oportunidad lo vieron de nuevo y esa vez estaba mi papá y mi abuelo, y que entonces se dieron vuelta y encararon para el camino que va hacia la casa, y que los caballos estaban muy nerviosos, que ellos sentían como si alguien viniera muy cerca de ellos, pero muy cerca de ellos. Dicen que lograron llegar a la casa, y esto lo comentaron días posteriores con todos los que vivían en la zona, que también estaban muy intranquilos, porque no eran ellos los únicos que habían visto esta aparición. Incluso un muchacho joven también había sido golpeado, lo tiraron del caballo al pasar por allí, y asegura que había un duende que se había subido en su caballo y se lo llevó. Al caballo dicen que lo encontraron al día siguiente muerto y completamente, pero completamente seco. Bueno, conversando entre la gente del lugar, entre la gente del pueblo, lograron un tiempo después llevar a un sacerdote allí, a un cura que bendijo el lugar donde habían visto, donde todos veían esta aparición en este árbol, y luego lo quemaron también. Pero dicen que esto siguió pasando por mucho tiempo, por muchos años, y de que a pesar de que aquel árbol lo quemaban todos los años en la noche de San Juan, luego nuevamente se llenaba de hojas y nunca se secaba. Cuentan que en una de las oportunidades en la que lo estaban quemando, y ante la vista de casi más de 15 personas, del monte salió una cabra muy grande corriendo, pero muy fuerte, y topaba contra el árbol en llamas, es decir, lo chocaba con los cuernos, una y otra vez, hasta que cayó en medio de las llamas y murió. Cuentan que el olor que despedía era terriblemente fétido, muy fuerte, que se hacía prácticamente irrespirable en el lugar. Bueno, esta es otra historia. Vamos a ir con esta última historia, que es una historia corta, que dice lo siguiente. Quiero contarle que esto pasó hace 10 años en nuestra casa, justo en el Día de las Almas, día en que mi abuelo había muerto, unos años atrás, ¿no? Y recuerdo que mi abuela se quedó viviendo con nosotros. Esto ocurrió a la noche. Estábamos comiendo y tomando algo también, hablando de que casi siempre lo íbamos a visitar en el cementerio, mi abuelo, para esa fecha, para el Día de las Almas. Pero ese día no habíamos podido ir porque, bueno, mi abuela no estaba muy bien de salud, y ese día el cementerio se llena mucho de gente, y que íbamos a ir días posteriores, por supuesto. Pero de cualquier manera estábamos un poco incómodos, intranquilos, porque acostumbrábamos a ir en esa fecha. Cuando de pronto, en lo que estábamos hablando, se apagó el foco del comedor, solamente ese. Se apagó y se volvió a encender 2 o 3 veces. Y quedó moviéndose de un lado al otro, como si alguien lo hubiera golpeado. En ese momento, una bolsa de arroz que teníamos sobre la mesa salió volando como si alguien la hubiera tirado, y al caer, por supuesto que se rompió y se desparramaron todos los granos de arroz en el piso. Pero fue cuestión de segundos. Se desparramaron los granos de arroz en el piso, y en el mismo instante se juntaron
y quedaron formando una cruz. Con el arroz que había caído, se había roto de aquella bolsa, se formó una cruz en el piso, como si alguien los hubiera acomodado. Nosotros nos quedamos impresionados mirando, callados y sorprendidos, hasta que en un momento mi papá dijo, es el abuelo que está enojado porque todos los años los visitamos en esta fecha y esta vez no fuimos al cementerio. Mi abuela se puso muy mal. En ese momento nos pusimos a rezar todos en la mesa. Y a la noche, cuando nos fuimos a dormir, mi abuela dice que lo soñó toda la noche riéndose, como burlándose de nosotros por lo que había hecho. Un día después fuimos al cementerio a visitarlo y nos sentimos mucho más tranquilos. Mi abuela también nos contó que el día siguiente, nos contó que esa noche ella lo había soñado como muy contento, riéndose, pero como muy contento. Nosotros interpretamos que aquella noche fue nuestro abuelo quien nos jugó aquella broma. Bueno, guardianes, llegamos al final. Gracias a todos, les repito, o Adriana les va a repetir los datos del día 21. A ver. Bueno, el día viernes 21 de diciembre vamos a tener la última noche de terror en la sala de Fotia. La dirección es Congreso, esquina General Paz. A partir de horas 20:30, guardianes, están invitados todos a la última noche de terror en la sala de Fotia. Bueno, esa noche no vamos a repetir historias porque la gente que nos pide y todo lo demás, en la medida de lo posible, vamos a ver, si no son tan insistentes, vamos a tratar de que todas las historias sean nuevas, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a todos. Repito, viernes 21, noche de terror a pedido de nuestros oyentes, noche de terror en vivo en Fotia. Algunas dudas que quería aclarar de los mensajes que van llegando. Nos preguntaban si las entradas se vendían anticipadas. No, directamente en la sala. Sí. El costo es de 10 pesos. Bueno, le quería avisar porque hubo muchas preguntas. Sí. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando del otro lado. Hubo muchos halagos, algunos te decían que merecías el Oscar, Sergio. Muchas gracias. Así que un abrazo muy grande para todos los oyentes. Lamentamos no compartir todos los mensajes, pero muchas gracias por su cariño. Un abrazo muy especial para Yani, que nos está escuchando, la tía Yani. Un abrazo enorme. Así que bueno, me despido. Excelente noche, Sergio. Excelente noche, los guardianes. Nos encontramos con los oyentes de la noche de terror el próximo miércoles y el viernes 21 también en la sala de Fotia. Pero mañana también estamos al aire, ya saben, ¿eh? Así es. Y bueno, para el resto, mañana a partir de las 22. Muchas gracias, a toda la gente que se queda del otro lado pensando, ¿no? En estas historias, en estas situaciones por las que les toca atravesar a algunos y se preguntará, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y ustedes saben, ¿no? Hoy más que nunca, que de la misma forma que se manifiesta el bien, también se manifiesta el mal. Y tal vez esta noche, cuando te encuentres en la profunda oscuridad y el silencio de la noche en tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta mañana.